¿Cómo ha evolucionado el periodismo deportivo en los últimos 20 años? A ver, sin duda alguna que la irrupción digital ha transformado completamente no solo el periodismo deportivo, sino el periodismo en sí. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en una radio que se llamaba Radio Callao cuando tenía 14 años, eh, los dos jefes que tenía en la radio eran dos señores que trabajaban en máquina de escribir, y lo más inmediato que tenían en ese momento a nivel internacional, porque eran dos editores de fútbol y de deporte, lo más inmediato que tenían a nivel internacional era una máquina que se llamaba un teletipo. Y el teletipo era una máquina que te permitía poder acceder a las informaciones de las agencias de noticias. Y era una especie de, como de impresora, no de láser, sino una impresora de cabezal, que apenas recibía una información, la impresora empezaba a disparar textos y terminabas tú leyendo una noticia de último minuto. Digamos, era lo más avanzado en tecnología que había. Te estoy hablando del año 84, ¿cierto? Hoy, gracias a la tecnología, podemos tener con este aparato no solo información en tiempo real de una noticia, sino de cientos de noticias, no solo de un país, sino de todo el mundo. Entonces, esa inmediatez que nos permite la irrupción digital ha transformado el periodismo en sí y el periodismo deportivo. Hoy, y hablando, lo que pasa es que la pregunta es muy genérica y yo voy a tratar de dar algunos ejemplos. Te doy el ejemplo de mis inicios. Hoy, por ejemplo, cuando yo voy a cubrir una comisión importante que es, por ejemplo, la Copa del Mundo, yo no puedo, como ocurría antes, que como trabajaba en el papel, iba con mi grabadora, mi lapicera y mi papel, tomaba nota, escribía, mandaba y al día siguiente salía publicado. Hoy, con lo que yo te menciono, ir a una Copa del Mundo para un periodista que cubre una versión impresa no es solo cubrir para el papel, sino cubrir para toda una plataforma. Y en el caso del Libero es televisión digital, es prensa escrita en el papel, ¿no? Y también es una web. Entonces tienes que cubrir para todo. Y en el Mundial hicimos eso. Teníamos despachos en directo vía streaming desde Austria, desde Suiza, desde Moscú, Ekaterimburgo, Sochi, desde Gothenburg en Suecia. Había que hacer notas en tiempo real para la web, había que despachar en tiempo real para Twitter y para Facebook, y también había que reservar un material para la versión impresa, ¿no? Entonces te he dado unos ejemplos en base a una pregunta general. Te puedo responder muchos ejemplos y teorizar un poco más, pero creo que esas dos realidades que te he expuesto, una de hace casi 40 años y otra actual, de alguna manera te marcan una pauta de cómo evolucionó la dinámica, el trabajo con la irrupción digital, pues, ¿no? Con respecto al Mundial, justamente una de mis preguntas era por ahí, ¿cuál fue el impacto de Rusia 2018 y cuál será el impacto de los Panamericanos el próximo año en lo que es el periodismo? ¿El impacto en qué sentido? ¿El impacto en qué El sentido? impacto tanto bueno, social, en lo que es deportivo en general, ¿cuál ha sido? Sí, Para este medio también. a ver, todo evento grande genera un impacto en la prensa, y en este caso en la prensa deportiva. Te marca una mejor audiencia, si hablamos de lo digital, te manda una mayor interacción si es que hablamos de las redes sociales, eh, te marca también desde el punto de vista de la venta del diario, porque vas a vender muchos más diarios en los kioscos, y también vas a tener mucho mayor ingreso publicitario, porque estamos hablando del mayor evento futbolístico del mundo. Cierto que se realiza no todos los meses, sino cada 4 años, y todo el mundo espera el Mundial. En este momento todo el mundo ya mira hacia Qatar. Entonces, ya te mencioné algunos factores que de alguna manera te lanzan un pico de importancia respecto a este evento, ¿no? Sin duda alguna hay una
diferenciación importante ahí, ¿no? Como medio a nosotros nos pone a prueba porque nos exige estar a la altura de esta competencia y de qué manera puede marcar en adelante. A ver, si hablamos del tema futbolístico, si es que hablamos del tema de la selección, si es que de repente la pregunta también va por ese lado, el Mundial debería ser la gran oportunidad de convertir una casualidad, porque yo insisto que la clasificación al Mundial fue una casualidad. Lamento que el profesor Gareca, a quien yo respeto y admiro por lo que hizo, digamos que haya tomado a mal el hecho de que muchos pensemos que llegamos al Mundial porque nos colamos debido a una serie de resultados, pero es la verdad. O sea, no solamente fue el tema de Bolivia, que nos dieron 3 puntos, o sea, fue que en la última fecha no ganó Venezuela, Chile no hizo un gol, y terminamos en una circunstancia que nos permitió meternos, pues, ¿no? Y no ganó Paraguay, porque debió ganar Paraguay, no ganó Paraguay y debió Chile hacer un gol más y no ocurrió, porque si eso pasaba, no íbamos al Mundial, ¿cierto? Entonces, nos metimos en el Mundial con mucho azar y con mucho esfuerzo también, porque nadie puede negar de que la selección hizo lo suficiente como para pelear hasta el final esta clasificación, que nadie se la puede discutir, pero insisto, hubo mucho azar, hubo mucho azar. Entonces, el impacto del Mundial es que lo que fue una casualidad se convierte en una causalidad, si es que vale el término. O sea, que sea una causa, que sea un motivo que nos permite decir, vamos a trabajar en adelante para ir al Mundial, no de manera casual, sino por trabajo, por todo lo que estamos haciendo en divisiones menores, porque se estructura el fútbol peruano, porque tenemos una liga competente y todo, ¿no? Ahora, ¿cómo puede influir los panamericanos? Desde el punto de vista de organización, podríamos copiar muchos ejemplos de Rusia para poder aplicarlos a la organización de los Juegos, y podríamos de alguna manera aprovechar la expectativa de la gente que aún está con el recuerdo fresco de la Copa del Mundo para buscar que ese interés se enfoque en un evento muy importante para la ciudad y para el país también, ¿no? ¿Usted cree que la prensa, el trabajo de la prensa influye en el rendimiento de un deportista? Lo que pasa es que, a ver, la prensa tiene mucho que ver. La prensa influye. La prensa no solamente informa, sino que la prensa marca tendencia, coloca sobre la agenda deportiva nacional temas o sobre la agenda futbolística. Si el periodista utiliza mal esas herramientas que le da la prensa y los usa para destruir a alguien, lo más probable es que puedas destruir a una persona, ¿cierto? Porque si yo dijera, ¿sabes qué? Mañana vamos a hacer 20 portadas, desde mañana en adelante, pidiendo que se vaya Nicolás Córdoba de Universitario. La portada va a generar sin duda alguna, teniendo en cuenta la repercusión que tiene el líbero en el ambiente futbolístico, un impacto, un malestar, un fastidio, si es que estamos tratando de sacar al técnico porque se me ocurrió, se nos ocurrió, ¿cierto? Entonces, insisto, mal utilizado el periodismo puede tener un impacto negativo. Bien utilizado el periodismo puede tener un impacto positivo. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los Jotitas, Sub-17. Toda la prensa, incluyendo radio, televisión, las webs que existían en ese momento, los diarios, genéricos y deportivos, todos caímos en el error de endiosar a chicos de 16, de 15, 16 años. Los endiosamos, dijimos que eran los futuros salvadores del balompié nacional, nos iban a llevar a un mundial y nos centramos en una figura como Raymond Manco, al cual terminamos idolatrando para después ver que se convirtió en un chico que no supo sostener esa fama efímera, esa fama gaseosa, y terminó siendo un jugador no de categoría internacional, sino de categoría nacional, simplemente. Entonces, ese ejemplo de los Jotitas
nosotros lo tomamos, vimos qué errores habíamos cometido, no en el caso del Líbero, y decidimos no volver a hacer eso jamás. Y después de eso vino una selección que se clasificó, que terminó siendo primera en unos Juegos Olímpicos, y una selección que clasificó a un mundial, que fue la selección sub-15. ¿Recuerdan la selección que fue campeona olímpica sub-15? Ya, entonces esos chicos que pudieron ser portada todos los días, no fueron portada todos los días. No hicimos historias de su mamá, su papá, su abuelito, su perro, su gallo, su canario, no. O sea, simplemente nos centramos en el tema deportivo porque de Manco se escribió mucho, ¿no? Se escribió de la vecina, del amigo, qué tomaba, qué comía, qué hora salía, su enamorada, su amiga, la trampa de su amiga, la trampa de él. O sea, se escribió todo. De Manco se conoció todo, ¿cierto? Y esa exposición mediática de su vida personal, de su vida íntima, también le afectó, creo yo. Y no tuvo, ahora no sé si es que pensándolo también, en este momento no sé si la estructura familiar le hubiese permitido, una estructura familiar mucho más sólida, le hubiese permitido soportar toda esa carga mediática, no lo sé. Si un adulto no lo puede soportar, no sé si una familia unida y cohesionada lo podía hacer, porque la familia también perdió perspectiva. La mamá de Manco pensó en algún momento que era la mamá de Maradona y el papá de Manco pensó que era el papá de Messi. Y Manco se creía Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Neymar, Mbappé y todos los jugadores que te puedas imaginar, porque la prensa contribuyó en eso. Entonces tratamos en lo posible de evitar ese tipo de cosas. Entonces, insisto, bien llevado el periodismo impacta, mal llevado el periodista tiene un impacto negativo. Y en base a su experiencia, ¿cuál debería ser la relación entre el periodista y el deportista? Yo soy de los periodistas que piensa que no debe haber un lazo de amistad y de familiaridad con la fuente. Tiene que haber un lazo de cercanía, porque si tú vas todos los días a cubrir universitario y te ven todos los días, lo más probable es que logres una relación de cercanía con los dirigentes, con el cuerpo técnico, con los jugadores, con el utilero, el masajista, el portero de Campomar, el portero del Monumental. O sea, es inevitable porque te van a ver todos los días. Pero si tú transformas esa cercanía, o si se transforma esa cercanía en una cercanía amical, ¿yo con qué argumentos puedo cuestionarte cuando te tenga que cuestionar? O criticarte cuando te tenga que criticar, o decir lo que yo pienso cuando tenga que decir lo que yo pienso, simplemente. Entonces, porque te vas a terminar molestando conmigo y se va a romper la relación. Entonces tiene que haber una relación, insisto, de cercanía, pero no de familiaridad. Porque finalmente lo que debe primar a la hora que tú transmites un mensaje es la importancia del mensaje, la importancia que el mensaje tiene para la audiencia y no para la fuente. O sea, si vas a pensar en la fuente a la hora de dar un mensaje a tu audiencia, o si vas a pensar en lo que él puede pensar de mí o yo puedo pensar de él, al hacer una nota estamos equivocados. Tienes que pensar en función de la audiencia, si es que es importante ese mensaje para la audiencia, pues, ¿no? Claro. Y bueno, con respecto ya al tema de fútbol, Uh-huh. ¿qué piensa de que casi la gran mayoría de la prensa deportiva acapare la atención en el fútbol y no desarrolle otras disciplinas? Yo creo que es consecuencia de una realidad, es consecuencia de la realidad deportiva nacional. Ricardo Gareca, en la conferencia de prensa que dio hace unos días, dijo que el deporte y el fútbol peruano estaban en una situación caótica, que el Estado no invertía en el fútbol, no invertía en el deporte. Entonces, si no tenemos una política deportiva, porque no hay una política deportiva, si no hay una política de Estado en materia deportiva, una política de Estado en materia deportiva significa que presidente 1 o gobierno 1 fija una política para 5, 10, 15, 20, 25, 30 años, ¿cierto? Y esa política deportiva se fija y es una política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? Una política que no puede ser rebatida o no puede ser cambiada por el presidente 2 o por el presidente 3 o por el presidente 4 de la nada. O sea, tiene que haber
una secuencia y una consecuencia de esa política de Estado. Eso no quiere decir que el presidente 2 cuando entre y sea elegido no pueda hacer correctivos, ajustes, mejoras, ¿cierto? Lo que yo quiero decir es que tiene que haber una idea en común de todos de lo que queremos para el deporte. ¿Ya? Si no existe eso, la plata que tú puedas invertir en el deporte es como tirarla al agua, porque no hay un objetivo. Yo lo que veo, lamentablemente, es que económicamente el país mejoró, los presupuestos en muchos casos se triplicaron y cuadruplicaron en los últimos 15 años en el deporte, no en el fútbol. Hoy hay mucho dinero en el deporte, pero lamentablemente no hay un objetivo. O sea, yo voy a invertir en ti porque tengo que invertir en ti, no porque hay una visión. Y eso es lo que preocupa. Entonces, de alguna manera, la prensa deportiva, y en el caso del Líbero, se convierte en una prensa de fútbol porque no hay otros deportes. O sea, no hay otros deportes. Tú mencionas un deporte que tenga hoy un campeón mundial, un campeón panamericano, un campeón olímpico, un campeón sudamericano, un campeón bolivariano. Vamos, bolivariano contados con los dedos de la mano. Una mano me alcanza para contar a los campeones. No hay, no existen. Entonces, el diario se convierte, en este caso, en un diario de fútbol. Y quiero aclarar algo. Líbero es un diario deportivo que informa sobre fútbol. Si hubiese una categoría de diarios de fútbol, Líbero sería un diario de fútbol. Pero como no hay una categoría, no hay una subcategoría de diario de fútbol, Líbero está incluido en la categoría de diarios deportivos. Lo que pasa es que queremos ser sinceros desde el eslogan, ¿no? Líbero, tu fútbol, tu pasión. Es un diario de fútbol. Tú me dices, sí, mira, Carlos, pero hay que apoyar al deporte y todo. Sí, le damos una página, pero el tema es que no hay deporte. No hay deporte de alta competencia, no hay deporte de primer nivel. Y eso no es culpa de la prensa. O sea, la prensa no pone los presupuestos, la prensa no fija las políticas de Estado, la prensa no elige a los presidentes de IPD, la prensa no elige a los presidentes de federaciones. Eso no hace la prensa. No pone al presidente el presidente del Estado que tiene que marcar esta política. Eso no hace la prensa. O sea, tiene que haber en algún momento, así como se empezó a gestionar en la Federación Peruana de Fútbol, pero parece ser que esto se va a cortar con todo lo que está pasando, tiene que haber alguien que diga, vamos a trabajar de aquí a 25 años, así como hizo Colombia. Colombia empezó a trabajar, pasaron 25 años y hubo resultados. El tema es que, ¿sabes cuál es el problema? Aquí hay un problema grave, que persona 1 o presidente 1 quiere ver resultados en el momento para él. No le interesa apostar a futuro porque en 25 años él no va a estar. Y no le interesa que el jamón se lo coma otro, sino que el jamón se lo quiere comer él. Entonces, como hay tanto ego de por medio, no hay eso, no hay esa intención de decir, oye, mira, vamos a hacer una política de Estado en materia de deporte de aquí a 25 años, como yo una vez propuse. Los primeros 5 años tienen que estar enfocados en deportes donde nosotros sabemos que podemos tener algún tipo de logro inmediato. Somos buenos en tiro, en pistola, corta, larga, sí, hemos tenido medallistas, todo, metámosle todas las balas que podamos al tiro. Somos buenos en voleibol, metámosle todas las balas que podamos al voleibol a ver cómo lo recuperamos. Somos buenos en deporte de contacto, karate, lucha, boxeo. Hemos tenido algunos deportistas sacados, metámosles todo lo que podamos, traigamos a los mejores técnicos, hagamos academias. Ese es en una primera fase, sin descuidar en paralelo otros deportes en los cuales no somos buenos, pero que podemos empezar a trabajar y ser mejores. Por ejemplo, un deporte inmediato que te pueda dar medallas, maratón, los fondistas, el fondismo, carrera de fondo. Métele toda la plata al Centro de Alto Rendimiento de Huancayo. Ahí están los mejores, Huancayo, Huancavelica, toda la zona de la altura, Cusco, Puno. Tráete a los mejores, quiero tenerlos acá. Les vamos a dar alimentación, casa, estudio. Vamos a preocuparnos de que tengan una vida familiar tranquila. Y de aquí a 5 años, estos señores
tienen que convertirse en los futuros campeones sudamericanos, mundiales, olímpicos o lo que tú quieras. Y después, y en paralelo, vamos trabajando con deportes que nos van a permitir ver resultados a futuro todavía. Pero esta política de Estado necesita resultados inmediatos también, porque si no tiene resultados inmediatos no se sostiene. Es como lo que se hizo en la Federación de Fútbol. O sea, si todo transcurriese de manera normal, el éxito del Mundial permitiría sostener este proyecto a largo plazo. Si no hubiésemos clasificado al Mundial, habrían críticas y muchos cuestionamientos, y lo más probable es que te digan, el proyecto no sirve, hay que cambiarlo. Entonces, como el proyecto tuvo un primer impacto en una fase inicial como es el Mundial, tiene la suficiente base como para poderse sostener, ¿no? ¿Listo? Ya, perfecto. Gracias. ¿Qué curso es?